Anaís, Armida y La Flaca presentan Sin Pelos en la Lengua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Sin Pelos en la Lengua, con sus amigochas Anaís, Armida y La Flaca, que el día de hoy nomás vamos a estar la Flaquita y yo. Sí, oye, aquella está bien enferma, se tomó las chelas bien frías y bueno, le dimos y anda ronca. El día de hoy. Anda con la voz así. Oigan, pero no por eso no vamos a tener programazo el día de hoy. Tenemos un tema que la verdad yo creo que a muchísimos de nosotros, Flaquita, nos afecta de alguna manera. Yo creo que no hay una persona que no diga que se le manifiesta este tema que es la huella del abandono. ¿Y qué te parece si de una en caliente presentamos a nuestra invitada, que de verdad es un lujo tener a esta mujer que, bueno, es una eminencia, psicóloga, psicoterapeuta, y de verdad ustedes no saben lo mucho que van a aprender el día de hoy. Aurora del Villar, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Aurora. Gracias por este espacio y por el privilegio de estar aquí, pues sin pelos en la lengua, muchachos. Por favor, y así hay que hablar, por favor, porque yo creo que este es un tema, Aurora, que es bastante, pues mira, yo creo que es bastante tabú, ¿no? Porque muchísima gente, ha oído, ¿no? De alguna manera hablar de la huella del abandono, pero vamos a empezar, yo creo que si nos dices, ¿qué es exactamente la huella del abandono y cómo se manifiesta en las personas? A ver, que nos abandonen sí o sí siempre duele. Ajá. Pero la huella como tal se forma cuando este abandono ocurre muy temprano en la vida, cuando somos muy bebecitos, muy bebecitas, y se queda ahí operando a un nivel inconsciente y nosotros ya somos adultos aparentemente funcionales, pero la herida sigue ahí dando problemas en varios temas de la vida, particularmente en nuestras relaciones, Anaís. O sea que... Mira, perdón, nada más déjame para que quede bien claro esto. O sea, la huella del abandono, o sea, prácticamente sí viene de los padres. O sea, es sí o sí. Sí o sí viene de los padres, pero a ver, pensemos en una cosa. Un bebé no tiene como esta habilidad de discernir y de razonar y tal. Entonces, a veces podemos estar hablando de, sí, efectivamente, casos de abandono extremo, como estas mamás que sienten que no van a poder y dejan al bebé en una cajita, en un parque, cosas así muy tristes, o bien papá y mamá se tienen que ir a trabajar porque el hogar depende de la productividad de ellos, y el bebé lee esa situación como un abandono, interpreta eso como una situación de abandono que pone en peligro, en riesgo su vida, y esto produce también huella de abandono. O sea, el abandono puede ser real o percibido. Wow. Okay. Oye, una pregunta. Algo. Claro, oye, una pregunta, Aurora. Por ejemplo, yo creo que todos a cierto nivel hemos sufrido de ese poquito abandono. Como dices tú, a lo mejor porque tu papá está muy ocupado, o tu mamá, o lo que sea, pero ¿cómo se manifiesta en tus relaciones adultas o cómo te afecta ya cuando eres adulto? Claro, sobre todo el abandono de mamá es el que marca la huella, porque, a ver, lo diré muy rápido para no aburrirlos con una cosa de psicología muy complicada, pero cuando el bebé nace, cuando todos nacimos, creíamos que seguíamos siendo uno con mamá, o que éramos uno con mamá. Claro. Y se toma un tiempito en lo que el bebé se da cuenta, o la bebé, de que ya son dos seres. Eso se llama fase de separación o de individuación. Y mientras esto sucede, pues imagínate que lo que tú crees que eres, de pronto no esté, pues esto se puede leer como una cosa muy terrible. Y a ver, ¿cuáles son las conductas? Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían las conductas de adulto ya? Digamos, la falsa creencia, estos hombres y mujeres que van por la vida como sintiendo que no merecen respeto, que no merecen reconocimiento, que no merecen el cariño de los demás, sobre todo que no merecen el amor. Son personas, niños y adultos, víctimas muy fáciles de acosadores. Hay bajo rendimiento en la escuela cuando son pequeños y en el trabajo cuando son más adultos, aunque sean personas súper inteligentes, esto puede pasar. Personas que a lo mejor llaman mucho la atención, hacen muchas cosas para jalar la energía de la gente, y esto puede impacientar mucho pues a los demás, ¿no? Claro que como esta es una herida que está operando a nivel inconsciente, también lo podemos ver en personas que, aunque lo que más temen es ser abandonadas, no se dan cuenta y también de forma inconsciente hacen todo para que el abandono vuelva a suceder. Entonces, son
personas que viven círculos viciosos en sus relaciones, círculos de abandono. Oye, a mí me llama muchísimo la atención y de verdad lo digo porque, pues, prácticamente, o sea, lo acabas de decir, ¿no? En el momento que cortamos el cordón umbilical con la madre, ya sucede esta situación, ya nacemos con la huella, ¿no? O sea, ahora sí que como en la religión, ¿no? Naces con el pecado original, literal nacemos con la huella del abandono y qué fuerte es es saber, ¿no? O sea, que ahorita ya lo que sigue, o sea, por ejemplo, ahorita que yo ya me estoy enterando de esto, es realmente todas las personas, o sea, tenemos que empezar a trabajar en sanar esa situación. Y algo que me llamó muchísimo la atención que decías, Aurora, es muy chistoso. Fíjate que hace unos programas atrás, no sé si te acuerdas, Flaca, hablábamos sobre específicamente de la paternidad. Entonces, cuando hablamos de la paternidad, como que también sacamos una conclusión que es súper fuerte para el ser humano, donde los issues más grandes que tiene uno con los padres a veces suelen ser más con la mamá que con el papá, porque normalmente, por ejemplo, yo tengo muchísimas amigas, incluyéndome a mí, ¿no? O sea, que crecimos sin papá. Y a veces, o sea, la mayoría de las veces escucho que dicen, no, pero yo lo perdono, o la verdad es que no me importa, o la verdad es que esto, pero con la mamá creces con unos issues súper cañones, porque entendimos, o sea, que al no tener una figura paterna, la mamá desaparece porque tiene que traer dinero para, o sea, literal, o sea, tiene que salir a buscar el dinero, y entonces es en la persona que nosotros nos fijamos realmente todo lo que nos hace, que si nos abandonó, que si no estuvo, que si no fue al festival del Día de las Madres, o sea, sin importar que el papá no está desde el primer día. Está súper cañón. Cañón, sí, es así. Pues sí, porque crecimos adentro de mamá, es nuestro primer vínculo, fue el primer lugar donde estuvimos, la primera persona que conocimos. Aunque papá haya estado muy presente, pues era una voz ahí afuera que pues de repente escuchábamos y papá pues nos conoció hasta que nacimos. Mamá y cada uno de nosotros nos conocimos desde el segundo uno. Entonces, sí, psicológicamente hablando, el vínculo más complejo que tenemos los seres humanos es el vínculo con nuestra mamá. Es que físicamente estás unido a tu mamá. O sea, pero qué fuerte, o sea, ¿no? sales de ahí, ¿no? Entonces sales de ahí. Claro, sí. Claro. Es cañón. Y el carácter como tal se forma durante los primeros 5 años de vida. Entonces, esto que dices, Anaís, de que todos tenemos herida de abandono, es verdad, pero todos la tenemos en distinto grado. Para algunas personas no es significativa, para otras personas es mucho. Y entonces son personas, complementando lo que me preguntabas, Flaca, son personas que pues tienen muchos problemas para formar una pareja estable, sienten que quién sabe por qué siempre los dejan, sentimos que nadie nos quiere, que tenemos que dar demasiado para que tengamos un poquitito de cariño, o como decía hace un momento, pues podemos estar en relaciones de abuso. Pero como esto ocurre en la etapa que se llama también oral, del desarrollo de cuando somos chiquitos, también se puede notar oralmente, o sea, son personas que comen mucho o fuman mucho o hablamos mucho. Fíjate también. Mira, eso. Oye, así, ¿no? Una pregunta, Aurora. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque si ahorita estás diciendo, y la verdad yo pienso que muchos nos estamos identificando, a lo mejor yo tengo esto o lo otro, porque son como muchas características que en alguna de esas caemos todos, ¿no? ¿Cómo le puede hacer o sea, realmente, cómo puedes trabajar con eso para quitártelo? Porque te va a afectar toda tu vida. Sí, bueno, me gustaría decir que no quisiera generalizar en esto de que hablamos mucho, ni toda la gente que fuma tiene no. ni nada, ¿no? Pero bueno, son algunos rasgos que sumados con otros, pues ya dan como resultado claramente una herida de abandono. La solución yo creo que está en tomar conciencia, Flaca, en aprender a cuidar de nosotros mismos, en aprender a darnos aquello que efectivamente no nos dieron o que nosotros percibimos que nos faltó. Aprender a validar nuestras propias necesidades, porque claro, un niño que está ahí, un bebé que está ahí dejadito de la mano de Dios y llora porque tiene hambre y nadie le hace caso, lo que aprende es que sus necesidades no son importantes. Claro. Y aprende a callarlas. Y aprende a manipular muchísimo, a ver si alguien se entera y se da cuenta y satisface la necesidad, o a dar el doble de lo que necesita para ver si recibe algo a cambio. Entonces, terminar con toda esta distorsión y toda esta, que esto es tan cansado y tan complicado de hacer, aprendiendo a validar
y a satisfacer nuestras propias necesidades o a saber quién nos puede ayudar a satisfacer estas necesidades para salirnos también de este introyecto de que tenemos que poder con todos solos, ¿no? Aprender a cuidarnos, a sanar de una forma madura y cuando yo no puedo solo o sola, pues entonces buscar ayuda profesional para acelerar este proceso. Sí. Oye, rescatando un poquito todo esto que estás hablando, fíjate que yo tengo una persona, o sea, una conocida, digamos, y me estoy acordando muchísimo de este caso en especial, porque, por ejemplo, la conozco y en algún punto tomó una terapia, ahorita de adulta, pero me acuerdo que decía que, por ejemplo, su papá, específicamente su papá, su mamá siempre ha sido ama de casa, pero su papá no estuvo los primeros 2 años de su vida muy presente, porque por razones, ¿no? O sea, por circunstancias de la vida. No estuvo muy presente, pero lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor eso se cae en el inconsciente, porque uno puede pensar, ay, pero ¿tú de qué te acuerdas en los primeros 2 años de tu vida? Nada. Si a partir de los 2 años, o sea, siempre tuviste una mamá, un papá súper responsable, súper amoroso, esto, lo otro. Entonces, como que no entendemos el por qué, ¿no? Pero bueno, ahora que estás diciendo esto, que está en tu inconsciente y todo eso, yo te pregunto, ¿qué podrían hacer ahorita? Digo, hablando de los papás o de los que van a ser papás o que tienen un hijo pequeño ahorita, si de todas maneras eres una pareja, ¿no? Joven, que a lo mejor los dos tienen que trabajar o por alguna razón el papá no está presente o lo que sea, ¿tú cómo puedes ayudar a un niño a que no le quede en el inconsciente eso? O sea, a que no tenga la huella, a evitar que caiga en la huella del abandono. Claro. Mira, Anaís, bueno, 2 cosas. No existen ni el paternaje ni el maternaje perfectos. O sea, nos vamos a equivocar sí o sí porque la vida es así y va a pasar. Entonces, como respirar, relajarnos y aceptar que en algo nos vamos a equivocar, ¿no? Y segundo, yo diría no sobrecompensar. Es decir, si yo tengo que ir a trabajar, no entonces voy a llenar a mi niña de regalos o de permisos o le voy a quitar todos los límites para que no sienta mi abandono. Claro. Más bien, como esto se puede prevenir, que es con tiempo de calidad. El poquito tiempo que yo esté, yo siempre digo esto, yo me acuerdo que mi papá era un hombre que a veces trabajaba hasta muy tarde en la noche, pero no recuerdo una sola noche que no haya él regresado a casa y estuviera yo en el 5º sueño o no, me daba un beso de las buenas noches. Y ya, entonces yo llegaba, yo sabía que ya llegaba, sabía que me quería porque me había ido a dar un besito y ya. Eso o sea, son detalles, son detalles. Porque ¿no? sabes que tienes razón, ahorita si te pones a pensar, puede ser contraproducente, por ejemplo, si tú no vas a estar tanto tiempo, ¿no? Pero llenas de regalos, entonces el niño va a aprender, bueno, me van a dar yo encontrando, o sea, el niño hay una compensación, ¿no? Siempre o sea, va a haber con regalos tú puedes como comprar o convencer a alguien que lo que estás haciendo no está tan mal, ¿no? Exacto, o sea, convencer a medias, ¿no? En realidad es una distorsión del amor y es una invitación al materialismo. Exacto. Y a separar el amor del corazón y convertirlo en cosas, pero sí, esa es una tentación. Oye, Aurora, y por ejemplo, se dice mucho, ¿no? Que las relaciones fallidas, digamos, ¿no? De pareja, o sea, cuando somos adultos, o sea, una de las cosas que más provocan precisamente ese fallo, ¿no? En una relación, es esa búsqueda de ese amor que a lo mejor no encontramos de niños, y entonces por eso es que ahorita hablabas de que permitimos abusos y todo eso, pero aunque no permitas abusos, simple y sencillamente no quieres volver a vivirlo, o sea, no necesariamente es una cuestión de abuso, es una cuestión de que no quiero estar sola o no quiero estar solo. Híjole, hablar de relaciones es súper complicado. Desde ciertas corrientes psicoanalíticas, la propuesta es que siempre vamos a estar buscando a nuestra mamá. Desde otras corrientes psicoanalíticas, siempre vamos a estar buscando tanto a papá como a mamá en aquellos aspectos más disfuncionales de nuestra relación con ellos. En la medida en que vamos con un proceso de vida o con un proceso terapéutico, o las dos cosas, sanando nuestra relación con nuestros padres, los aspectos disfuncionales dejan de estar y nosotros nos empezamos a relacionar ya desde la funcionalidad. Pero aquí entra un factor que es clave para todo, ¿no? Es el factor conciencia.
A veces sentimos un flechazo bárbaro por alguien y en realidad digamos que es como nuestra patología flechándose con la patología del otro, pero lo podemos hacer funcionar porque el amor anda por ahí. Y el amor al final es la gran medicina cuando se usa de manera madura. Entonces, pues a partir como de este encuentro de dos disfunciones, se puede construir, por supuesto, una relación sólida, crecida, madura, funcional, que traiga hijos al mundo que también sean seres humanos felices, porque al final no se trata de otra cosa más que pues de la persecución de la felicidad de cada quien, estar aquí en la tierra. Oye, una pregunta, Aurora, por ejemplo, para las parejas que nos están escuchando, porque dices tú, muchas veces uno atrae a la persona que necesitas para sanar todas las heridas que tú tienes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú piensas que tú ya estás como saludable y atraes a una persona que tiene todas esas heridas? Ahorita hablabas tú que muchas veces como que tú sí quieres una relación, pero rechazas por lo mismo que te da miedo el abandono. ¿Cómo puede ayudar uno a ese tipo de personas que sabes que quieren estar en una relación, pero a la misma vez como que te empujan y luego sí, luego no, pero sabes que es por el trauma que tienen? Es trauma y eso ya son estilos de vinculación o también se conocen mucho como estilos de apego. Sí. Cuando papá y mamá fueron muy, ¿cómo se dice? Bueno, pues muy poco cuidadosos con el niño o la niña, a veces una defensa para no enloquecer en esta cuestión donde papá y a veces está, pero a veces no, pero luego me pega, pero luego me quiere, pero quién sabe, es justamente evitar las relaciones. Sí. Pero podemos definir la vida de muchas maneras, Flaquis. La verdad es que la vida, entre otras cosas, es relación. Y lo que más nos hace vivir es estar en relación. Entonces, mi sugerencia es revisar los estilos de apego o de vinculación, porque hay el apego evitativo, también hay el apego ansioso de no me dejes, no te vayas, haré lo que quieras, dónde estabas, por qué no me contestas, etcétera. Y también hay un apego muy ambivalente, donde a veces estoy muy ansioso y a veces soy muy evitativo, ¿no? Entonces, entrar a trabajar con mis heridas de la infancia y con mis estilos de vinculación, pues no me va a garantizar la relación perfecta, porque yo creo que eso no existe. Yo creo que en ningún lugar podemos ver más de cerca nuestros propios defectos y aquello que necesitamos trabajar que en la pareja. Creo que es donde se ve todo. Es el espejo mayor que existe. Evitar tener pareja es evitar el autoconocimiento y pues es una pena y eso es un desperdicio. Nada me garantiza una relación perfecta, pero desde el autoconocimiento puedo tener una relación mejor. Y a veces tú dices, bueno, yo me siento ya pues acá, ¿no? Que ya trabajé y qué tal, y me llega esta persona que está bien fatal. Mal, está fatal. Yo juzgo que está fatal. Yo pienso, yo estoy bien, él está fatal. Exactamente. Pues así, ¿oíste, flaquita? Sí. Pues ahí es como que yo revise si de veras estoy también como creo, en qué le puedo ayudar a esta persona sin yo convertirme ni en su terapeuta ni en su mamá o su papá. Y siempre voy a lo mejor a encontrar lo que en el otro se ve como una montaña, el defecto, a lo mejor yo lo tengo pues del tamaño de una lenteja, pero esa es mi lenteja y con esa sí puedo trabajar. Claro. Ahorita perdón que te interrumpa, ahorita que decías de los estilos de apego, ¿qué tan cierto es? Porque yo estaba leyendo el otro día justamente de eso y muchas veces dicen que cuando eres ansioso a quien vas a atraer es al que evita, ¿eso es cierto? Suele funcionar así. Porque es para que trabajes ¿por qué crees tú que uno llama a ese tipo de gente? ¿Porque es lo que te falta trabajar y la otra persona te va a forzar? Porque entre los dos es lo que les falta trabajar. A uno le falta trabajar la confianza de si se va, soltar. Es porque quiere irse, no hay nada de soltar, exacto. Y al otro le falta pues la confianza para quedarse. Imagínate, nada. Pues, oye, ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer aquí, ¿verdad? Sí. O sea, literal. Oye, hay una cosa que mencionaste que también me llama muchísimo la atención y a ver si me ayudas un poquito a descifrar qué es cada cosa y por qué. Normalmente decías que los seres humanos, cuando pues traemos esta huella marcada de alguna manera, una de dos, o buscamos como a la mamá y al papá, ¿no? O sea, en nuestras relaciones, pero también a veces nos convertimos en nosotros. O sea, por ejemplo, yo como mujer, yo te puedo decir que no es que he buscado a mi papá en mis relaciones, pero sí he sido mamá de mis parejas.
O sea, es muy cañón esto que te estoy diciendo porque lo tuve tan identificado, pero no sabes de qué manera, Aurora. O sea, yo fui mamá de mis parejas por muchos años, o sea, de que tú no te preocupes, si no tienes trabajo, no te preocupes, yo trabajo, yo te doy, y aparte yo te cuido, yo te doy de comer, y aparte yo limpio, y aparte yo esto. Entonces, o sea, era la mamá prácticamente de mis parejas. Entonces, hasta que de verdad un día dije, a ver, ¿qué? O sea, literal sí tuve que trabajar en mí, literal sí tuve que ir a terapias y en algún momento, o sea, como tú dices, ¿no? Hablando de la autoestima, o sea, como esa huella del abandono, que aunque seas una mujer exitosa, puedes estar bonita, puedes tener dinero, puedes ser lo que sea, y lo he visto en muchísimas mujeres, pero aún así me daba cuenta que mi autoestima estaba por el suelo, aunque fuera una mujer que tuviera una carrera exitosa, o sea, en su momento. No, que tenía todo, guapa, exitosa, o sea, buena onda, cariñosa. Y entonces ahí es donde yo, por ejemplo, me gustaría entender un poquito, o sea, ¿por qué a veces o buscamos a los padres o por qué a veces queremos ser el padre? Yo creo que en el caso de las mujeres, Anaís, esto se debe a la mezcla de un montón de factores. Por ejemplo, esta cosa que nos han enseñado socialmente, que es el amor romántico, que es el amor por el que uno lo puede dejar todo, el amor por el que uno se sacrifica y no importa qué. También esta culpa que nos hacen sentir todavía, cada vez menos, pero todavía a las mujeres por ser exitosas. Es decir, si eres una mujer exitosa, triunfadora y económicamente autónoma, nadie te va a querer. Subyace todavía esa creencia de que el proveedor tiene que ser el hombre y la mujer tiene que ser entonces esta criatura dócil y servicial que está en casa. Entonces nos volvemos locas tratando de cumplir con los dos roles, porque hay una fuerza interna que nos empuja al éxito, a desarrollar nuestros talentos, a desplegar nuestros dones, ¿no? Y otra voz que nos está diciendo, pero si eres así, no vas a conseguir pareja. No las vas a conseguir o van a llegar contigo puros mantenidos y puros buenos para nada. Entonces lo estamos haciendo crecer para que eso no se note. Cuando lo estamos haciendo crecer, pues somos su mamá, porque quien nos hizo crecer fue nuestra mamá, ¿no? Claro. Y también pasa que a veces con la llegada de los hijos ya se tergiversa todo, ¿no? Entonces, a veces por comodidad el marido se convierte en un hijo más y entonces ya como que es un poco más entre supercomillotísimas, más fácil seguir adelante. Y esto pues mata justo lo que distingue la relación de pareja de una buena amistad o de un compañerismo bonito, ¿no? Mata al Eros. Eros desaparece. En el instante en que uno de los dos se convierte en papá del otro, Eros se va. Porque pues uno tiene erotismo con su pareja, no con una figura. Es que justamente es por eso que te preguntaba esta diferencia, porque mira, yo te voy a decir algo. Suéltalo, Anaís. No, es que de verdad, o sea, a mí me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, en nuestra carrera sobre todo, Flaca, sí. Tú sabes cuántas historias han habido de mujeres que tú dices, es que no lo puedo creer, o sea, actrices famosas, lo hemos hablado en otros episodios, que hemos hasta puesto ejemplo, digo, sin decir nombres, pero hubo un caso de actrices súper reconocidas, bien guapas, y todo, que mantenían a un canijo que ni siquiera conocían, aparte, Aurora. O sea, lo conocieron por redes sociales. Todo esto salió a la luz, no me acuerdo por qué, pero eran dos chavas famosas que aparte lo mantenían. O sea, le mandaban dinero y ni siquiera lo conocían. O sea, creo que fue en un caso que hablamos de las redes sociales y todo este rollo. Pero imagínate tú, ¿a qué grado? O sea, ¿hasta dónde se llegaba? O sea, que era con tal de sentir que alguien me quiere, o sea, ni siquiera físicamente, o sea, emocionalmente atadas a un hombre que ni siquiera conocían. Porque hay un vacío, porque el deseo de ser amados es un deseo legítimo que está en todos. Entonces, si por mi carrera, por mi éxito y tal, no he podido conocer al hombre con los suficientes tamaños como para quedarse, si aparece una persona pues muy abusada, muy manipuladora, que aparentemente llena ese vacío, pues claro que mi energía se va a ir para allá. Sí escuché de eso y me pareció terriblemente doloroso. Sí.
pero qué bueno que se supo, porque esto ocurre todo el tiempo, pasa mucho. No solo les pasa a las figuras públicas, o sea, si le pasa a figuras públicas, pues imagínense. No, pues, ¿te acuerdas el caso del fulano de Tinder que le sacaba dinero a una Tinder, y que luego le daba a la otra y así, o sea, que las paseaba por un ratito y luego ya se iba o sea, sacándoles dinero, ¿no? Y le pasa a hombres y a mujeres, ¿eh? Porque también hay muchos hombres que siguen mandando y mandando dinero a mujeres en Rusia o no sé dónde y ni las conocen y las siguen manteniendo y tú dices, ¿pero cómo? Pero ¿cómo le hacen? O sea, es yo me imagino que es una situación muy complicada. Ahora, por ejemplo, dar ese salto, o sea, te digo, a mí, y la verdad que lo confieso, o sea, a mí me pasó en ocasiones, no tanto de no conocerlo, ¿no? O sea, por lo menos le sacaba el provecho. Oye, por lo menos algún provechito le sacaba, pero sí me convertí de pronto en la mamá de algunas de mis parejas que yo decía tú, y no mamá era... de día y mamazota de noche. Y mamazota de noche, ¿no? Pero de verdad, o sea, cuando me cayó el 20 de que yo ¿sabes qué? Era un patrón que yo tenía, ¿eh? O sea, era ¿Pero cómo te diste cuenta? ¿Cómo reaccionaste? Me di cuenta, ¿sabes cómo me di? No me lo van a creer cómo me di cuenta. La primera vez que tuve un novio que o sea, que me dijo, no te preocupes, tú no tienes que trabajar, yo te voy a mantener y no sé qué. Bueno, me he dado una asustada que salí corriendo de ahí. Y después yo dije, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué dije que no? Por fin me dijeron que me mantenían y huí. Nunca en la vida me había dicho un hombre que me quería mantener o que me podía mantener. Y yo, o sea, no supe ni siquiera supe cómo tomarlo, ni siquiera supe qué hacer, Aurora. Estabas acostumbrada a otro tipo de vida. Ni siquiera supe qué hacer. O sea, imagínate. Ahí, digo, sin meterme mucho, Anaís, porque sé que además, digo, no es el lugar y tú tienes tu proceso personal, pero es revisar en tu historia los precios que a lo mejor tuviste que pagar desde muy chiquita porque te quisieran o por sentir que te querían. Claro. No, totalmente, o sea, totalmente. Y me fue quedando claro y de verdad que lo pude trabajar y gracias a gente como tú, o sea, gracias a que existen terapeutas, que la gente no se asuste, de verdad, y eso se lo comparto yo a la gente con todo mi corazón, que la gente no se asuste de ir a tomar una terapia, que la gente no se asuste de buscar sanar de esa manera y que no crean que porque voy al psicólogo van a decir que estoy loca. De verdad, no se asusten, busquen. Y te digo una cosa, y de verdad, bueno, la flaquita que me conoce también desde hace muchísimos años, cómo mi vida ha cambiado, cómo toda la gente que me conoce de antes y que me ve ahora, sí o no, flaca. Tranquila, o sea, feliz, llena de luz. Mi vida cambió de una forma radical en el momento en que yo acepté que tenía el problema, en el momento en que tomé la ayuda que tenía que tomar y que, ¿sabes qué? Que de verdad recobré la seguridad en mí. Y pude de verdad, y ahí, así lo que tú decías hace rato, pude de verdad, yo creo que no sé si es como que el universo, entonces dice, ahora sí, ya entendiste la lección, ahí te va. El bueno. Y ahí te va el bueno, y no es por presumir, pero de verdad, o sea, ya tengo 7 años en una relación que de verdad. ¿7? 7 años ya, puedes creerlo. O sea, imagínate, 7 años en una relación que yo digo, es que yo le digo a mi marido, no me dejes nunca, porque si tú me dejas, yo ya no voy a encontrar a alguien mejor que tú. O sea, yo creo que ya no la armo con nadie. Pero fíjate cómo es importante realmente escuchar, por ejemplo, consejos y pláticas como las que estamos teniendo contigo para que uno realmente analice, porque a veces no te das cuenta y tienes que analizar los patrones que tienes de decir, bueno, es que a lo mejor siempre caigo con este tipo de gente, o a lo mejor siempre suelo estar cuidando o ser la mamá, o a lo mejor siempre rechazo a tal tipo de personas, porque así te das cuenta de realmente cuáles son las carencias o las cosas en las que tienes que trabajar. Claro. Claro, cuando yo digo, es que todos son iguales, en realidad. Por algo estás jalando siempre a puro igual. La que tiene el molde soy yo. Eres tú, ¿no? Claro. Y qué bonito, Anaís, lo que dices de la psicoterapia y de cómo te ayudó a transformar tu vida, porque mucha gente piensa que ir al terapeuta no que sea de locos, que es de débiles. Y yo creo que al contrario, es de gente muy valiente, de gente que no tiene miedo de verse, gente que no tiene miedo de ser feliz y gente que no tiene miedo de soltar los problemas que le permiten estarse quejando todo el tiempo. Claro, y gente que está dispuesta a trabajar, ¿no? Claro. También a trabajar en sanar todas esas heridas, que quieras o no, todo el mundo tenemos algo en lo que tenemos que trabajar. Nadie, todos hemos pasado por traumas, todos hemos pasado por cosas todos tenemos difíciles. Una historia. Claro. Porque mucha gente se escuda diciendo, no, es que tú no sabes cómo fue mi vida o cómo fue mi infancia. Eso. Y yo digo, ¿quieres saber cómo fue la mía? O sea, lo que pasa es que yo no voy a vivir lamentándome, o no voy a vivir en el pasado, o no voy a vivir exponiendo las cosas. O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? O sea, te puedo compartir que también tuve una historia, que también tuve una vida difícil,
pero que aún así cada día de mi vida lucho por ser feliz. O sea, como yo soy de una filosofía de que ahora sí que me conste, digo, independientemente de tus creencias, tus ideologías, tus religiones o lo que sea, a mí que me conste, tengo esta vida. Y siempre mi filosofía va a ser, quiero disfrutarla, quiero vivirla lo más feliz que pueda y voy a trabajar todos los días en lograrlo. Oye, es que vida hay una, hay que aprovecharla por eso, al máximo. Esta es la que me consta, sí, ¿no? Sí. Es eso, y tomar responsabilidad, porque yo me puedo quedar parada en mi guacal, en mi pedestal de palitos, ¿no? Señalando a los culpables de mi infelicidad, o puedo bajarme de ahí, ¿no? De mi superioridad moral y tomar las riendas de mi propia vida, resolver las cosas y dejar que los demás resuelvan cuando estén listos, si es que alguna vez están listos. Exacto. Son como las dos diferencias, las dos actitudes que yo puedo tener, porque efectivamente, vida difícil, todos. Exacto, o sea, lo que decíamos, todos tenemos una historia. Ahora, también digo, no nada más es con las parejas, porque también conozco muchos casos de madres, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo ya tengo, pues, hijos adultos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando mis hijos se acercaban a la edad en la que, la primera vez que Carlitos me dijo, oye, es que me voy a ir a vivir a la casa y yo, o sea, de la novia, ¿no? Imagínate, y yo así, o sea, pero fíjate lo que hice, Aurora, o sea, es así como de... No, o sea, todos menos mis hijos me van a abandonar, o sea, todos menos mis hijos, ¿me entiendes? O sea, porque yo di la vida por ellos, porque yo hice todo por ellos, porque yo esto. Pero fíjate lo que me pasó, tengo 2. Entonces es como que me consolé diciendo, bueno, se va uno, pero aquí tengo al otro. No, y luego te enganchas del otro. Entonces, también. Oye, ahora sí que pobre el otro. Pues sí, porque estás así. Porque, o sea, de verdad me aferré a mi otro hijo, ¿eh? Cuando se me fue el primero, me aferré es durísimo, el famoso nido vacío es un periodo muy difícil para los padres y para las mamás, y pues sí puede pasar que hagamos eso, pero fíjate, dices esta paradoja, ¿no? Por un lado soy madre de mis parejas y por el otro estoy haciendo que mi hijo se vuelva mi compañero. Sí, entonces sí, hay qué fuerte, ¿no? Muchísimo desorden, que bueno, pues uno cae en esas tentaciones y la cosa es como cuando uno no sabe qué ponerse y saca todo del closet, bueno, luego va uno y guarda en orden y aprovecha uno ya por colores o por tamaños o por temporadas como cada quien quiera, ¿no? Pero es eso, cuando se me descuajeringa la vida y ya no sé quién es quién y ya todo me está saliendo mal, bueno, pues qué gran oportunidad de poner orden y de soltar lo que ya no y de revisarme profundamente y de ver si ya no está mi hijo, pues entonces yo cómo voy a llenar mi espacio, claro. Tiempo y mi amor, porque también se va alguien a quien yo amaba y lo amaba haciéndole sopita o doblándole la ropa. Ahora, ¿qué voy a hacer con todo ese amor? O sea, la novia no te va a tender la cama, la novia no te va a hacer los huevitos en la mañana, ¿verdad? O sea, no te va a lavar los calzones, o sea. Oye, no, de verdad, qué fuerte. O sea, pues, ¿qué te parece? Sí, digo, ahora sí que, qué bárbaro, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Pero me encantaría que nos dieras como un recorrido como un cierre, ¿no? O sea, de la gente, o sea, cómo descubrir que tienes la huella del abandono y cuáles son esas señales que se manifiestan y cuál es el trabajo que tienes que hacer. A ver, si tú te descubres con muchos problemas para sostener relaciones serias, duraderas, etcétera, si te descubres que sientes que das más de lo que recibes, si no lo dices, pero en tu fuero interno hay muchísimo miedo de que la gente se vaya y te das cuenta de que terminas haciendo las cosas para que es que bajo tu control se vayan antes de que te rompan el corazón, tal vez estamos hablando de una herida de abandono que está bueno revisar en lo personal, en talleres y a lo mejor con un psicólogo profesional, por favor, con alguien que esté bien preparado, porque así podemos emprender el camino de hacernos cargo de nosotros mismos, de validar nuestras necesidades, de buscar el amor desde un lugar maduro para encontrar un amor adulto y no simulacros de relaciones. Y ese puede ser el inicio de un camino que nos conecte con el núcleo que se esconde atrás de la herida del abandono, que es un corazón muy generoso, un corazón muy servicial que tiene muchas ganas de ayudar a los demás. Muchas personas que tenemos profesiones de ayuda, los psicólogos, los enfermeros, los educadores, etcétera, encontramos nuestra vocación justo cuando trabajamos esta herida y pudimos entonces darles a los demás aquello que ellos no tuvieron, atención y cuidado.
Claro, y sabes que sí es muy importante, yo quiero como remarcar eso, que sí es importante acercarse con personas que te ayuden, porque yo te voy a decir, por ejemplo, ahorita lo que dijiste, yo ya encontré ciertas cositas que hago, pero si me pongo a pensar, no siento que tengo o que mi mamá me abandonó, pero por algún ladito debo de haber sentido eso que me dejó marcada. Pero no nada más es tu mamá, o sea, lo que decía. O mi papá, alguien, porque sí, exacto, o sea, no necesariamente quiere decir que se fueron, o sea, hay padres que están ausentes 100% y hay padres que, como dice Aurora, ¿no? A lo mejor porque salieron a trabajar y todo, pero en el inconsciente de una persona que acaba de nacer, pues no sabe, ¿no? Que la mamá tiene que ir a trabajar, o sea, simple y sencillamente, pues yo durante 9 meses escuchaba su corazón las 24 horas del día y de repente, pues ya no. Claro. Y también súper importante, a veces mamá está ahí, pero no está. A lo mejor Sí. tiene depresión postparto, a lo mejor tiene muchísimos problemas, a lo mejor no se puede vincular con el bebé y entonces está sin estar. Claro, en el momento en que le quitas el pecho, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pero bueno, pues a toda la gente que nos esté escuchando, como dijo Aurora, a veces encontrar esas... pues esos pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor podrían mejorar nuestra vida. No se trata de debilidad, se trata de buscar un camino para tener una vida mejor y socializar mejor, ya se hace con las parejas, con los hijos, pues en general, ¿no? Yo creo que con la gente, o sea. Tener una vida mejor, pues. Porque a veces hasta con los amigos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces es mi amiga, no tuya, ¿no? Y nos volvemos celosos hasta de eso. Sí, o sea, es irreal, pero existe. 100%. El abandono es una de las 5 heridas que ocurren en la infancia. Y bueno, es importante revisar esta tanto como las otras 4 para ver cómo ¿Cuáles son andamos. las otras 4 para saber así rapidísimo? La primerita que sucede es la herida de rechazo. Ok. Después sucede la herida de abandono. Luego sucede la herida de traición. Luego sucede la herida de humillación y luego la de injusticia. Anda. Pues ya luego iremos viendo cada una de ellas. Tenemos que invitarte para hablar de las otras 4. Yo en muy algún feliz. momento. Oye, te agradecemos muchísimo, Aurora. No sabes de verdad qué maravilla, qué lindo es haber platicado contigo. Después de tantos que sí, que no, que sí puedes, que si no puedo. Por fin se pudo. Por fin se pudo. Sí. Y de verdad es un lujo haberte tenido aquí en Sin Pelos en la Lengua. Muchísimas gracias, Aurora. Me siento muy honrada. Muchas gracias por haberme invitado a su espacio, mi querida Ana. Se nos cortó, pero ahorita nos comunicamos. Igual de todas maneras vamos a poner todos los datos de Aurora, para que ustedes, por si necesitan de verdad tener alguna terapia, alguna plática, una charla, introducirse, ¿no? A algo que les pueda de verdad servir, ¿no? A tener un mejor... mejores relaciones y mejor estilo de exacto. vida también en tu vida adulta. Yo pienso que sí es bien importante mencionar eso, ¿no? Que no es que sea debilidad, al contrario, es fortaleza el hacerlo. Exacto, es completamente fortaleza. Y ahorita que hablaba de ese tipo de otras huellas, ¿no? O sea, cuántas cosas de verdad que nosotros no sabemos que están en nuestro inconsciente, que de verdad, o sea, no es como que ese ego que decir, no, yo estoy bien y yo estoy perfecto y todo eso. Y realmente no lo estamos, o sea, porque no puede ser o sea, digo, ninguna vida es perfecta, como todos decíamos, todos tenemos una historia, pero de verdad, si tenemos esa capacidad de amor hacia nosotros y de verdad rascarle un poquito para descubrir qué nos puede ayudar a tener mejor vida, o sea, a tener mejores relaciones. Sí. Yo creo que no debemos de pensarlo 2 veces. Oye, es que como decía también, muchas veces uno a lo mejor lleva ciertos patrones y no te pones a pensar que a lo mejor para mí no fue tan importante que mi papá trabajara todo el tiempo, ¿no? O que mi mamá estuviera haciendo sus cosas, pero en el inconsciente se quedó marcado. A lo mejor a mí como niña sí me afectó y dices, híjole, es que mi papá a lo mejor nunca estuvo o me abandonaron o lo que sea, y hasta que realmente te pones a analizar eso, entiendes por qué eres como eres ahorita. Sí, exacto, o sea, y yo, por ejemplo, yo he descubierto muchísimas de las cosas, o sea, que tengo y que soy con este tipo de pláticas. Claro. O sea, claro. Obviamente con mi terapeuta, ahora que hacemos el podcast, cuántas cosas, te lo juro, flaca, que todavía sigo descubriendo. Caray, que eso me suena familiar. No, claro, que te queda el saco y que te pones el no, a mí me han caído muchos sacos en estas muchos pláticas, 20, muchos, ¿no? muchos, y dices, ¿sabes qué? A lo mejor sí, a lo mejor yo no pensé que me hubiera importado tanto, pero a lo mejor sí, entonces vale la pena analizar un poquito, echarse un clavado y tratar de trabajar en eso. Así es, entonces ya sabe, la huella del abandono no es que sea malo, o sea, es algo con lo que casi todos nacemos, sí. Como lo acaba de decir ella, está en nuestro inconsciente y no es algo que no
no se pueda trabajar. Así que esperamos que les haya servido muchísimo esta plática con Aurora del Villar. Aquí les vamos a dejar sus datos de cualquier manera por si alguien la quiere contactar. Y no nos vamos sin antes decirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal si no lo han hecho y que pues también te agradecerles, ¿no, Flaquita? Exactamente. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en las páginas personales, nos pueden seguir y por eso estamos esperando. Así es, gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Sin pelos en la lengua. Anaís, Armida y la Flaca presentan Sin pelos en la lengua.